Pero bueno, yo digo, a mí, a la hora de interpretar lo que tiene el instrumento, ¿no? Saber si es mucho, si es poco, ¿sí? Esa es la idea. La idea de saber si es, ¿qué pasa? Yo me enfrento a un campo de 10 milímetros, salgo corriendo, me quedo ahí, ¿qué hago? ¿Sí? Esa es la idea. Interpretar esto, si es, ¿qué es exactamente? Y ahí tablas de Bueno, bueno, no es que sí hay límites, claro, hay tablas, límites, sino que es que eso lo tienen en la tarde, que es fundamentos de protección analógica, entonces les van a hablar del límite anual y todo eso. Pero entonces llévense el 2.4, llévenselo ahí, anótenlo para que después lo compartan. Yo lo voy a hacer en la tarde. Máxima. No, en un año. El valor de la radiación ambiental anual por persona. 2.4. ¿Cuál es la unidad? ¿Cuál? La unidad de la... Ahí vamos, ya la vamos a ver. Él dijo que era ese. Bueno, entonces, alrededor de esto ha habido cambios, porque bueno, la dosis absorbida puede medir el efecto biológico como tal, pero hay magnitudes que se han ido más sobre la respuesta del cuerpo humano a eso. Entonces, está la dosis equivalente, la dosis equivalente tiene en cuenta el tipo de energía de radiación incidente sobre el cuerpo humano y la radiosensibilidad de los diferentes órganos y tejidos. Esta dosis equivalente denotada con la letra H y la dosis efectiva con la letra E. El subíndice T a veces es necesario colocarlo o no, o sea, no. Cuando se hablan de HT o H, no bien, para que no se confunda. Sí. Dosis equivalente y dosis efectiva es E. Estas magnitudes se están utilizando mucho y son las que están expresadas los límites de dosis. De dosis equivalente. Para estudiar la dosis equivalente nos toca estudiar un factor que se llama el factor de peso o de ponderación de radiación, WR. Ese factor es adimensional. Si yo multiplico la dosis absorbida en ese tejido debido a esa radiación, ¿sí? Esto no es obligatorio colocarlo, simplemente es como para saber qué significa, ¿no? La dosis en el tejido debido a esa radiación, tengo que multiplicar esa dosis absorbida por el factor de peso por esa radiación, y al multiplicar ese factor de peso por esa dosis me da la dosis equivalente. No tiene unidades, es adimensional, entonces sigue siendo joule sobre kilogramo, pero le cambia el nombre. Ya no se llama Gray, sino se llama Sievert. Sievert se escribe así. Es un apellido, creo que austriaco, si no estoy mal, no me acuerdo si fue austriaco. Que es otra persona, otro científico que trabaja en los efectos biológicos de la radiación y se le dio la unidad, ese nombre, Sievert. S mayúscula V. Pero sigue siendo un joule sobre kilogramo. El Sievert para dosis equivalente, el Gray para dosis absorbida, ¿no? Y la diferencia, lo que las diferencias entonces es TWR, ese factor de peso por radiación. Y eso es lo que nos vamos a concentrar ahora. ¿Qué es ese WR? Entonces es como decir, no es lo mismo irradiarse con radiación gamma que irradiarse con neutrones. Cada uno tiene un efecto biológico diferente, ¿sí? O irradiarse con radiación beta menos. Entonces WR, perdón, apagar el celular. Bueno, eso no es decirles eso. Entonces, ¿qué iba? Se me olvidó. Bueno, el factor WR nos está dando una probabilidad de que se produzca un efecto biológico estocástico, ¿sí? Estocástico es aleatorio, depende de la dosis que se recibe, el tipo de energía de la radiación que ha dado lugar a esa dosis. Entonces, vamos a mirar estas grafiquitas para entender un poquito ese factor de peso. No se ve muy bien porque está al fondo oscuro. Es lo siguiente, esto es radiación alfa, ¿cierto? Esto es una partícula alfa incidiendo sobre el volumen elemental. Entonces llega la partícula alfa, ya lo vimos, y debido a los campos de Coulomb, los campos eléctricos que hay entre las cargas
orbitales y la carga de la partícula alfa, se frena, ¿cierto? Entrega toda su energía, se absorbe rápidamente en un espacio pequeño hasta que esto se convierte en átomos de helio, se vuela. Entonces la cantidad de energía fue transmitida a una superficie, a un espacio pequeño, ¿sí? A un espacio pequeño. Aquí es lo mismo, pero con radiación beta menos. La radiación fue distribuida, fue absorbida en un espacio un poquito más largo, ¿sí? En el volumen elemental. Todo esto son esas interacciones, ¿no? Yo les repito algunas interacciones, pues son un poco de interacciones complejas. Ahí. La radiación gamma y X entrega su energía dentro del volumen y por fuera, ¿no? Obviamente, porque tiene un poder de penetración alto. O sea, uno podría decir que estas interacciones están por acá, por todo lado. ¿Sí? Bien. Entonces ahora miremos lo siguiente. Vamos a mirar un daño biológico. Supongamos que este volumen elemental es la piel. ¿Sí? Vamos a pensarlo así. Esto es la piel. Y significa por la piel o por la mano, ¿sí? Para no ir a más. Escogí, esta fuente es alfa y esta es gamma, ¿sí? Vamos a mirar, este es alfa y este es gamma. Entonces, tomé las dos fuentes, tienen la misma actividad, todo igual, pero vamos a ver cuál da más dosis equivalente. ¿Sí? ¿Cuál creen ustedes, según los gráficos? ¿Cuál da más dosis equivalente? La beta. Hola. Dígame entre alfa y me voy a los extremos, alfa y gamma. La gamma da más efecto. Bueno, pensemos en que este entregó toda su energía en mi mano. En toda la superficie de pronto alcanzó, pero me la dejó en la mano, ¿sí? En cambio esta me dejó una parte en la mano y la otra se fue hacia ustedes. Entonces, ¿cuál causa mayor daño biológico? La alfa. ¿Sí? La alfa causa más daño biológico. Una cosa es el daño biológico, otra cosa es la peligrosidad. Claro, la radiación gamma, el problema es que tiene un poder de penetración alto. Pero si en contacto con el tejido biológico, la alfa, pues causa más daño porque entrega toda su energía en ese espacio y no por fuera. Debido a eso, se tiene esta tabla de factores WR. La partícula alfa es 20 veces, tiene un factor WR de 20, o sea que la misma dosis absorbida en dosis equivalentes 20 veces más grande. Los fotones de toda energía se refiere a gamma y X. Es 1, está normalizado 1, lo mismo los electrones o radiación beta menos es 1. Y con los neutrones también los valores son grandes, o sea, irradiarse con neutrones también es delicado. O sea, los neutrones tienen dos posibilidades, que entregan toda su energía cuando son térmicos, ¿sí? Lo que pasa es que los neutrones primero son rápidos, pero cuando ingresan en el volumen de tejido, se frenan, ¿sí? Y entregan toda su energía ahí, pero otros siguen derecho, ¿sí? Tienen doble efecto. Porque hacia la mitad de la escala es más peligroso porque a bajas. Sí, exacto. A bajas energías, pues los neutrones se termalizan, ¿cierto? Se termalizan y el daño biológico no es tanto. Sí, ya muy alto. No, y que el poder de penetración no es muy alto, va aumentando la energía. Y estos de acá, particularmente los de 100 a 2 MeV, son neutrones que causan daño en superficie, además tienen poder de penetración alto, ¿sí? 20 veces. Si uno dibuja esto es como una campana de Gauss, algo así. Algo así. Bueno, y eso se ha dado, digamos, el estudio epidemiológico se ha dado a través de los accidentes nucleares, porque es que cuando explota un reactor, que en el caso del reactor de Chernobyl, la gente murió más por dosis de neutrones que cualquier otra cosa. Lo mismo en Hiroshima y Nagasaki, las explosiones atómicas, la tasa de reacción de neutrones fue alta, ¿sí? Fue alta. Y los accidentes radiológicos cuando hay accidentes que no involucran reactores ni bombas atómicas, que son fuentes radiactivas, ¿sí? Han habido muchos accidentes radiológicos y los daños biológicos no han sido tan fuertes como los nucleares. Es decir, estos factores no han salido así por capricho, sino también por parte estadística. Bueno, esto ya lo vimos. Y entonces nos queda la dosis efectiva, ¿no? De la dosis efectiva
tiene que ver con el tejido, la respuesta del tejido ante la radiación. Entonces, esta es la dosis equivalente multiplicada por otro factor, que es el factor de peso por tejido, para darnos la dosis efectiva. ¿Sí? O sea, como quien dice que la dosis efectiva es la sumatoria de WT por WR por dosis absorbida. O sea, si yo quiero pasar de dosis absorbida a dosis efectiva, pues es tener en cuenta estos dos factores, el WR y este que vamos a ver que es el WT. Entonces, WT es la respuesta del tejido. También es adimensional y la unidad no se le cambia el nombre, sigue llamándosele Sievert. ¿Sí? Sievert. Y para entender cómo es ese WT, nos toca ver la respuesta del tejido ante la radiación, que es algo complejo, es algo complejísimo. Para explicar cómo el WT, al menos una conferencia larga de 2 horas para entender bien cómo es. Yo pues voy a tratar de mostrárselos en 5 o 10 minuticos nomás de por qué el WT tiene que ver con la radiacionalidad del órgano o tejido del cuerpo humano. Bien, entonces voy a comenzar con las cucarachas.